Isaías 40, versos 29 al 31, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, tengo un tema para compartir con ustedes y lo he titulado El águila y el creyente. Digamos todos, el águila y el creyente. Una vez más, el águila y el creyente. Del águila podemos aprender cosas bonitas. Por eso aparece en esta escritura: Él da esfuerzo al cansado. Yo no sé cuántos cansados hayan en esta mañana, fatigados, llenos de problemas, aunque no debiera ser así, pero que pasa, pasa, ¿no? Dificultades, tantas cosas. Pero hay una promesa vigente, y es que el Dios en quien hemos creído tiene poder para dar fuerza al cansado, al debilitado, para restaurar, para levantar, para socorrer, para ayudar. Aquí está ese Dios que te puede ayudar, mi hermano. No te alejes, no te apartes, no te sueltes de la mano de Dios. Amén. Y dice, multiplica. Qué bueno, hermanos, que tenemos un Dios que suma y multiplica. El diablo divide y resta, pero Dios suma y multiplica. Ese es el Dios nuestro. ¿Cuántos lo alaban a Él? Y dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Sí oyen, jóvenes? Flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bueno que ustedes estén atentos a la palabra. Por favor, guarden sus celulares, salvo de que ustedes estén leyendo la Biblia ahí. De resto, guárdenlo, no se pongan a chatear, ni. Por favor, estén atentos acá a la palabra. Amén. Entonces dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tengo este tema, hermanos, es un tema largo. Yo creo que vamos a tener unas 2 o 3 dominicales sobre este tema: el águila y el creyente. Vamos a mirar entonces la parte introductiva, el águila y algunas características. Vamos a mirar primero esto. ¿Cuáles son esas características? Y dice así:
no come animales muertos, es decir, que estén descompuestos. Come animales, claro, muertos, pero que él mismo los mata, así fresquitos se los come. Fiel a su pareja. Pone su nido en lo alto. No hace nido en la parte baja ni en la playa, lo hace en los lugares altos, peñascos altos. Enseña a sus polluelos a volar. Tiene una visión poderosa. Puede ver a lo lejos, a kilómetros. Se rejuvenece. Este proceso de rejuvenecerse es un proceso bastante indispensioso y doloroso. Cuando lleguemos allá usted se va a dar cuenta. Se rejuvenece y tiene unas fuerzas poderosas en sus alas, de tal manera que puede volar horas. Dicen que puede volar de continente a continente y le hace frente a las tormentas. Entonces, mirando esas características del águila, las vamos aplicando a la vida del creyente, a nuestra vida. Y que de ahí podemos aprender muchas cosas. Esperamos que ustedes estén atentos y se puedan llevar una buena reflexión de la palabra de Dios. Amén. Bueno, entremos entonces en materia. Quiero que pensemos en un versículo que hay en la Biblia, en el libro del Génesis, que dice, Génesis 1, 20 y 22, y creó Dios toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces el creador de las aves, igual que del cielo, la tierra, las bestias y los monstruos marinos y creador del hombre, es Dios. Y él creó entonces estas aves que se llama águila. El águila es un símbolo muy conocido en el mundo. Es un símbolo en la bandera, es un símbolo en el escudo y es un símbolo en las monedas. Ahí lo tienen. En muchos países el águila es símbolo de la bandera, del escudo y de las monedas. Muchas naciones, reinos, imperios han reconocido el águila como el rey de los pájaros o el rey de las aves. El águila es un signo internacional de libertad. Ese es el símbolo que hay ahí de libertad. Muchos han reproducido la imagen del águila en monedas, los símbolos, los sellos y las banderas, escudos. ¿Por qué?
Al hablar de libertad, porque la verdad, hermanos, es que el águila tiene esa parte como tan especial de poderse remontar a las alturas y volar a alturas muchos kilómetros. Así que cuando hablamos del cristiano, Dios nos ha hecho andar sobre las alturas. ¿Sí lo han leído? Vamos a mirar un texto para confirmarlo. Está por acá en Habacuc capítulo 3, creo que es el 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Así como el águila se remonta a las alturas, así el creyente, Dios nos ha colocado en un lugar alto. Él levanta al pobre del muladar, al menesteroso. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él nos trasladó del reino de las tinieblas acá abajo al reino de su amado Hijo. Así que Él nos ha colocado en las alturas. Amén. Entonces Dios hace una analogía del águila y de Él mismo. Mire cómo Dios dice, aquí tengo un versículo en Éxodo 19:4. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Aquí se presenta a Dios como esa águila fuerte que se remonta a las alturas con unas alas fuertes, poderosas. ¿Cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí? Amén. Tengo ahí una imagen del águila cargando a sus polluelos, llevándolos sobre sus alas. Aquí Dios está revelando su naturaleza paternal, porque Dios es un Padre amoroso, un Padre bueno, un Padre compasivo, un Padre que se duele de sus hijos, un Padre que ayuda a sus hijos, un Padre que bendice a sus hijos y nos lleva sobre sus alas. Amén. Déjese llevar por el Señor, hermano. Es que a veces tenemos dificultades, problemas o fracasos o se apartan del Señor porque no se dejan guiar por Él. Y es importante que Dios nos lleve con su gran poder sobre las alturas. Aquí no hay que andar bajito, aquí hay que andar alto. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Bueno, vamos a hablar entonces del alimento del águila. ¿Cómo se alimenta el águila? Y dice que el águila escoge su dieta.
Hoy voy a comer pez. Mañana voy a comer ardilla. Y pasado mañana voy a comer cordero. El águila es inteligente y tiene, ¿cómo llama eso? Balancea el alimento. Aprendamos del águila, hermanos. Aprendamos. ¿Qué es lo que dicen los nutricionistas? Alimentación balanceada. Y el águila lo hace. Amén. Porque el águila no depende de lo que encuentra. Encuentra lo que desea. Amén. Entonces él dice, hoy pez, mañana ardilla, pasado mañana cordero. Una vez que encuentra su comida, entonces sube a su nido y separa la presa mientras está todavía tibio. Es que él no se come un animal muerto que lo encontró por ahí. No, el águila mata el animal fresquito y tibio, se lo come. Amén. Ahora hagamos la aplicación. Una dieta espiritual. Bueno, podríamos hacerlo también la dieta de la comida, ¿cierto? Físicamente. Ya dijimos balanceada. Pero vamos a lo espiritual. Una dieta espiritual pobre significa salud espiritual pobre. Ustedes recuerdan que hace tiempos escuchábamos decir un cristiano de poca oración, poco poder. Un cristiano de mucha oración, mucho poder. Y un cristiano de nada oración, nada poder. ¿Cómo estamos balanceando la comida espiritual? Y ya les decía, ¿por qué algunos no están hoy? Porque realmente el verdadero creyente debe comerse la comida tibiecita, el pan nuevo. Una de las cosas que yo siempre he tenido en mi ministerio es tratar de traerles una enseñanza nueva. Claro, así usted la hayan oído de otros pastores, pero de mí sea nueva. Amén. Para que puedan comer de ese alimento, y es un alimento variado, porque aquí se habla de muchos temas. Así que si hoy comemos pescado, mañana ardilla y pasado mañana cordero, pero hay un alimento variado. Pero bueno, es tibiecito. No quiero despertarles el deseo de almorzar, pero ustedes sí han pasado por ahí cuando huele a rico, o pasan por frente a una pastelería o panadería y están sacando pan caliente. ¡Qué tentación! Porque la comida caliente atrae. En la fábrica de café, el olor a café, qué rico. Entonces, mis hermanos, hay que anhelar el alimento fresco. Por favor, hermanos. Ahora que tenemos abundancia de pan, abundancia de palabra, aprovechemos.
porque llegará el tiempo. Claro que eso no es para la iglesia, pero qué bueno recordarlo para que nos animemos. Llegará el tiempo cuando la gente desearán oír palabra de Jehová y no la hallarán. Y correrán de norte a sur, de oriente a occidente, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Así que hoy que hay palabra, estemos atentos, aprovechemos y llenémonos de la comida espiritual. Una dieta espiritual. Debemos aprender a discernir el valor nutricional, espiritual, de todo que permitimos entrar en nuestro espíritu, de todo lo que le permitimos que entre a la vida espiritual. Amén. Como el águila, nosotros deseamos alimento de vida. Y aquí tenemos ese alimento de vida, el pan de vida, la palabra de vida. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida permanente. Pan de vida. Hay un texto ahí que ustedes de pronto no lo alcanzan a leer y dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué quiere decir? Que Él lo suple todo, lo llena todo, es alimento y bebida. Pero hay que anhelar esto. Amén. Seguimos mirando la escritura. La escritura nos dice que la palabra está llena de vida y de poder. Amén. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Es contundente, es cortante, es penetrante. Esta palabra viva y eficaz. Así que dejemos que la palabra de Dios entre a nuestros corazones y que ella haga lo que debe hacer. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Están conmigo? Que la palabra de Dios entre a los corazones. Abra el corazón al Señor. Porque Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo no sé cuántos estarán escuchando la voz de Dios o estarán en otro asunto. Pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Deje que la palabra entre a su vida y haga lo que tiene que hacer y corte lo que tiene que cortar. Porque habrá muchas cosas que la palabra tendrá que cortar. Impurezas, mentiras, odios, rencillas, ¿cierto? Polémicas.
¿Cuántas cosas tendrá que cortar? Adulterio, fornicación. Pero hay que permitir a la palabra que obre. Amén. Por lo tanto, debe ser el plato principal de cada águila cristiano. Primero de Corintios 10, 3, 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, amén. Todos comieron, todos bebieron del mismo alimento espiritual. Debemos comer este alimento espiritual, este alimento fresco, este alimento tibiecito que Dios nos da en cada culto. Porque necesitamos fortalecer la vida espiritual. Pero hay que comer, hay que abrir el corazón, porque si usted se cierra, hermano, si usted deja de comer 2 días o 3 días o 8 días, ¿cómo se siente el cuerpo? Escuché una vez al hermano Domingo Zúñiga que decía, estaba hablando de los miembros del cuerpo, de ayudarse mutuamente. Y entonces él dijo, ¿qué tal que los miembros del cuerpo hicieran paro? Y le dijeran a boca, usted es la que come, usted es la que saborea, usted es la que disfruta. Las manos dicen, nos toca es trabajar, y los pies caminar, y los ojos ver, y la mente pensar, y todo es para la boca. Entonces vamos a hacerle paro a la boca y no vamos a llevarle comida. Y pasó 1, 2, 3 días cuando las piernas empezaron como a temblar, y también las manos, y el estómago a hundirse, y la boca a abrir, a bostezar, ¿cierto? Se empezó el cuerpo a debilitar. ¿Por qué se estaba debilitando? Porque no había comido. Y entonces dijeron los miembros del cuerpo, no, así no podemos vivir, levantemos el paro y démosle de comer a la boca, porque dándole de comer a la boca todo el cuerpo se nutre. Hermanos, si usted no come el pan de vida, se va a debilitar. Usted necesita alimentarse de la palabra. Yo recuerdo que una vez di un estudio, y con la ayuda del Señor tengo que darlo acá, sobre la unicidad de Dios. Y es un estudio largo también, de unos 3 o 4 dominicales, qué sé yo. Y estaba dando el estudio, y uno de los jóvenes, a los 8 días, le tocó predicar. Y ese joven dijo, hermano, fue que me encontré con un trinitario y esto me dijo y yo no supe responder. Y yo eso lo había enseñado ya. Entonces yo dije, ¿dónde estaba este joven? Estaba en el culto, pero ahí estaba el cuerpo, pero él estaba en otro lugar. No sé cuántos jóvenes estarán en otro lugar. Pero yo sí quiero que estén aquí, con mente, corazón, con alma, con espíritu, estemos aquí, recibiendo la palabra. Amén. Porque si no come, se debilita.
Usted tiene que alimentarse, pero se alimenta. Nosotros alimentamos el alma aquí por el oído, por ahí comemos. El cuerpo lo alimentamos por la boca, pero el espíritu es por aquí. Así que seamos oidores, hacedores de la palabra. Amén, gloria a Dios, aleluya. Quiero entonces, o Dios quiere, que el hombre espiritual reciba la fuerza de la palabra de Dios. Sin este alimento vivo, el águila cristiano se expone a muchos peligros. Entonces necesitamos alimentarnos con el pan de vida. Y así, si no nos alimentamos, entonces tiene debilidad espiritual. Y ya usted no quiere orar, ya usted no siente gozo en el culto, ya usted no quiere leer la Biblia, se va debilitando. Y ay, qué pereza, qué cansancio. Y hay hermanos que llegan al culto y se sientan a bostezar. No, aquí no, eso es por allá en la Patagonia, no es aquí. ¿Y cuándo se acabará el culto? ¿Por qué no? Porque ellos no reciben la palabra no los motiva. Y hermano, les voy a decir algo que yo he venido notando a través de los años que tengo y de ministerio. Y es que los hermanos son como más emocionalistas que espirituales. Vean ustedes, les voy a decir algo y usted me va a decir si es sí o no. Viene un predicador y empieza a contarle testimonios. Yo hice esto, yo fui esto, el muerto se levantó, esto, y tantas cosas. Y ustedes se emocionan y hablan hasta en lenguas. Pero yo les cuento una historia de la Biblia de que Cristo resucitó a Lázaro. No sienten nada. ¿Cierto? Vean usted la diferencia. Pero cuando el predicador está emocionado y esto y lo otro. Y a veces, porque hay predicadores que son hábiles para contar algo y lo dramatizan de tal manera que realmente sí, mueven emociones. Hermanos, yo quiero que ustedes se muevan por la palabra y no por otras cosas. Esta palabra debe motivarlos. Amén. Que Jesucristo llegó, había unos leprosos y los leprosos clamaron y el Señor los mandó a llamar y cuando venían quedaron limpios. Pero nadie se emociona por ese milagro que hizo el Señor. Entonces vean ustedes que nosotros como que somos más emocionalistas que espirituales. El espiritual se emociona más por la palabra. Amén. Amén. Entonces, si no nos alimentamos, hay debilidad espiritual, entonces vamos perdiendo fuerzas. Y ya el desánimo, y ya no hay oración, y ya no la Biblia, y ya no el culto, y bueno. Si no nos alimentamos, número 2, la enfermedad, bueno, a escribir no se reproduce, decir, la enfermedad le lleva hasta la muerte espiritual.
Número 3, no podrá discernir la verdad. Vamos perdiendo la capacidad espiritual de discernir o de entender la palabra de Dios. Y número 4, ni contender con sus enemigos. No tendrá entonces una palabra sabia. No habrá una palabra sazonada por el Espíritu Santo. No habrá una palabra de sabiduría o de ciencia, porque se han perdido las fuerzas espirituales. Y la Biblia está diciendo, porque mi carne es verdadera comida. Alimentémonos bien y dejemos que el Espíritu de Dios mueva nuestros corazones. Miremos otra característica del águila, fidelidad de pareja. Fidelidad de pareja. Cuando el águila o cuando las águilas eligen sus compañeros, es para toda la vida. Son fieles a la pareja. Y hay entonces una enseñanza para el creyente, lo que yo llamo el águila creyente o el águila cristiano. Debemos ser fiel a nuestra pareja. Hermano, sea fiel a su esposa. Hermana, sea fiel a su esposo. ¿Por qué tienes que mirar o pensar o ceder a la tentación? Posiblemente porque ha venido perdiendo fuerza espiritual. Lo que Dios juntó, fiel. Claro que hay cosas que se vienen presentando, porque hay cosas en la iglesia en que las obras infructuosas del pecado, el enemigo, que es el enemigo de nuestras almas, trabaja para engañar a uno de los dos y separar lo que un día Dios juntó. Así que, hermanos, seamos fieles. Fidelidad. El águila entonces, junticos, unidos, ahora deciden una ubicación que para el águila es una de las decisiones más importantes. Construyen un hogar juntos, porque el hogar que construyen, los dos aportan. Ese construir un hogar juntos nos enseña, y aquí viene pues la aplicación, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Porque el hombre lo puede separar. Dios dice no, pero el hombre hace lo contrario. Dios dice no matarás y el hombre mata. Dios dice no adulterarás y el hombre adultera. Dios dice no adorarás dioses o imágenes y el hombre adora imágenes, ídolos.
Entonces Dios dice no y el hombre hace lo contrario. Dios dijo, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, pero el hombre lo separa por causa del pecado. Entonces, qué importante es que vivamos juntos. Por esto, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Amén. El águila entonces juntos eligen un lugar alto donde vivir. Yo creo, hermanos, como les decía en el versículo de Habacuc, sobre mis alturas me ha hecho andar. Tenemos que, como las águilas, que pueden viajar muchos kilómetros juntos en busca de un lugar correcto, por último deciden en una ubicación de unos 10,000 pies arriba en lo alto, en la peña, el lugar perfecto para vivir. ¿Qué dice la Biblia? En Job 39:27, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. El águila es inteligente. Ahora empieza a construir el nido masivo que una vez finalizado pesan entre 1 y 2 toneladas. Eso es lo que dice la historia de estos animales. Las extremidades de agregar serán lo suficientemente fuertes para sostener el peso del nido. Por eso lo hacen sobre la roca. Él puede cargar más peso que su propio peso y subirlo a una altura de 10,000 pies en lo alto, en la roca. Un lugar alto. Ahora hagamos la aplicación. Una roca, un lugar alto. Y ustedes recuerdan que fue precisamente en un lugar alto, en el monte Moriah, que Dios llamó a Abraham para sacrificar a Isaac y más tarde se convirtió en el monte de Sión. Los lugares altos eran tenidos en cuenta porque los hebreos o Israel, ellos tenían la idea que entre más alto, más cerca de Dios. Entonces sacrificaban en los lugares altos. Y Dios hablaba desde los lugares altos. Y en los lugares altos ofrecían sacrificios. Entonces, Dios llama a Abraham desde un lugar alto. Fue en el monte de Sinaí que Dios le dijo a Moisés que quitara sus sandalias y más tarde entregó los 10 mandamientos. Dios reunió a los profetas de Baal junto
con el profeta Elías en el monte Carmelo. Jesús predicó y oró y fue tentado en la montaña, en un lugar alto. Jesús también oró en el huerto de Getsemaní, un lugar alto. Eso quiere decir, y he aquí la aplicación, que el signo verdadero del águila cristiano es que tiene una unción interior de llegar más alto, más cerca a Dios. Y para vivir en los lugares celestiales con Cristo. Salmo 61, 2 y 3 dice: llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Solo en los lugares altos estaremos con Cristo. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, en lo alto, y no en la de la tierra, porque muerto soy, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya, aleluya. Entonces, necesitamos estar en la roca. Amén. ¿Ustedes recuerdan la enseñanza del Señor, del hombre que construyó en la arena y el que construyó en la roca? El sabio y el insensato. El que construyó en la arena, lógico, cuando llegó la tormenta o la corriente o la avalancha se le llevó todo, perdió todo. Pero el que edificó en la roca estaba firme, estaba en lo alto. Amén. Necesitamos edificar sobre la roca, y ya leímos que la roca que le seguía era Cristo. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. El que está en Cristo está seguro. Nada ni nadie lo puede mover. Podemos notar entonces el amor de Dios, el amor y el sacrificio tierno del águila madre, como ala la piel vellosa del seno para el consuelo de sus chiquitos y mantiene su guardia constante sobre los aguiluchos. Y cómo les brinda calor, protección. Es que eso es Dios para nosotros. Dios nos brinda su amor. Dios nos da el calor del Espíritu Santo. Dios nos protege. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios está con nosotros para guardarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. Y hermanos, esto es el retrato perfecto de Jesús, que dejó su hogar celestial para venir y vivir entre nosotros, sacrificar su vida, y al regresar al cielo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos sienten que Dios va con ustedes? ¿Cuántos sienten que Dios está en medio de la lucha, en medio de la prueba? Cuando están enfermos, Dios está por ahí para sanarlos.
todos los días hasta el fin del mundo. Nos vigila con el ojo de un águila. ¡Aleluya! Yo quiero, hermanos, invitarles. El próximo domingo continuamos con la enseñanza. Pero quiero invitarles que así como el águila hace su nido en lo alto, su hogar en lo alto, y es fiel a su pareja, y protege a sus aguiluchos, así también Dios está de nuestra parte. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque tienen la fuerza de Dios, el poder del Espíritu Santo que nos va guiando a toda verdad. Jóvenes, ancianos, adultos, niños, todos. Aquí hay un Dios que suma y multiplica. Ese poquito de fuerza que tiene, de pronto usted, hermano, ya no tengo fuerza, pero ese poquito que tienes todavía, colóquenlo en las manos de Dios, Él las multiplica.